Niña desapareció en fiesta de cumpleaños en 1998. 12 años después, vecino encuentra esto en el patio. Descubrimiento y misterio. Capítulo 1. El patio de la memoria. El sol de marzo pegaba inclemente en el 1900, pequeño patio de la casa en Xochimilco, en la Ciudad de México. Roberto Mendoza observaba a su esposa Carmen regar los geranios rojos que había plantado años atrás, en memoria de Paloma. 12 años habían pasado desde aquella fiesta de cumpleaños en 1998, cuando su hija de 8 años desapareció como humo en el viento. «Roberto, te vas a quedar ahí parado todo el día», Carmen le gritó, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. El señor Jiménez dijo que puede venir hoy para echarle un vistazo a la fuga. Roberto suspiró y caminó hasta la esquina del patio donde una mancha oscura en la pared delataba el problema. Era irónico. Después de todos estos años evitando reparaciones, justamente ahí, en el lugar donde Paloma jugaba a las escondidillas, ahora necesitaban arreglar. El plomero llegó poco antes del mediodía, un hombre bajo y robusto con manos callosas y una sonrisa amable. «Don Roberto, voy a necesitar abrir esta pared aquí y tal vez cavar un poquito. El problema está en la tubería principal. Haga lo que sea necesario». Roberto respondió, pero su corazón se apretó. Era como profanar un lugar sagrado. 3 horas después, mientras Carmen preparaba agua de Jamaica en la cocina, Roberto escuchó el grito del señor Jiménez. «¡Ay, Dios mío! Don Roberto, venga a ver esto». Roberto corrió hasta el patio y encontró al plomero parado al lado de un hoyo de casi 1 metro de profundidad, mirando fijamente algo en sus manos. Era una mochila pequeña, rosa con dibujos de mariposas. La mochila que Paloma llevaba a todos lados. Estaba enterrada bien hondo, murmuró. Jiménez, extendiendo el objeto hacia Roberto, parece que alguien la puso aquí hace mucho tiempo. Las manos de Roberto temblaron al tocar la tela aún reconocible después de tantos años en la tierra. Carmen apareció en la puerta de la cocina y al ver la mochila dejó escapar un grito ahogado. «¿Cómo fue a parar ahí?», susurró Carmen, acercándose despacio. Roberto abrió el cierre principal con cuidado reverencial. Adentro encontró algunos cuadernos escolares dañados por la humedad, colores quebrados y en el fondo, algo que lo hizo fruncir el ceño. Había una costura tosca en el forro interno de la mochila, como si alguien hubiera escondido algo ahí. Con una navaja prestada del señor Jiménez, Roberto cortó cuidadosamente los puntos. De dentro del forro cayó una pequeña llave dorada, pesada y ornamentada, junto con un pedazo de papel doblado varias veces. Carmen tomó el papel con manos temblorosas y lo desdobló. La letra infantil de Paloma estaba deslavada pero aún legible. «Si encuentras esto, busca en la sacristía. Padre Hernández tiene más llaves como esta. Lo vi con otras niñas. Mamá, te amo. Paloma». El mundo pareció detenerse. Roberto sintió las piernas flaquear y necesitó apoyarse en la pared. Carmen comenzó a llorar, un llanto profundo que venía de 12 años de dolor contenido. «Dios mío», susurró Roberto. Ella sabía, nuestra hija sabía algo. Capítulo 2. El primer paso. 2 horas después, la casa de los Mendoza estaba llena de movimiento. El inspector Eduardo Morales, un hombre alto y delgado con cabellos grises, en las sienes, examinaba la llave y la nota con atención meticulosa. Había trabajado en el caso de la desaparición de Paloma años atrás y nunca había podido olvidarlo. «Esta llave», dijo Morales, girándola contra la luz, «es antigua, parece ser de algún mueble o cajón especial. Y esta nota…» Miró a Roberto, con gravedad. «¿Conocen a ese padre Hernández?». Roberto negó con la cabeza.
Nunca escuchamos ese nombre. Paloma iba a catecismo en la iglesia de San Judas Tadeo, pero el padre de ahí siempre fue el padre Santos. Necesitamos ir a esa iglesia, decidió Morales, y necesitamos hacerlo hoy. 12 años es mucho tiempo, pero tal vez aún encontremos alguna pista. La iglesia de San Judas Tadeo quedaba a solo 6 cuadras de la casa de los Mendoza, una construcción colonial con torres gemelas que se alzaban majestuosas sobre el barrio de Xochimilco. Roberto había pasado por ahí miles de veces en los últimos 12 años, sin imaginar nunca que pudiera guardar secretos sobre su hija. El padre Santos los recibió en la sacristía, un hombre de unos 60 años, con barriga prominente y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Cuando Morales mostró la llave, Roberto notó un cambio sutil en la expresión del religioso. «¿Padre Hernández?», repitió Santos, fingiendo buscar en la memoria. «Ah, sí. Trabajó aquí hace muchos años. Creo que fue transferido a... Bueno, no recuerdo exactamente a dónde. ¿Cuándo exactamente?», presionó Morales. «Fue en, déjeme ver, finales del 98, principios del 99, poco después de Navidad». Roberto y Morales intercambiaron miradas. Paloma había desaparecido en septiembre de 1998. Esta llave, Morales mostró el objeto. Nuevamente, ¿la reconoce? Parece ser de algún mueble antiguo. El padre Santos examinó la llave más de cerca y Roberto tuvo la certeza de ver un destello de reconocimiento en sus ojos, rápidamente disimulado. No me recuerda nada específico. Tal vez sea de alguno de los armarios antiguos que teníamos en el sótano, pero fueron removidos hace años durante una remodelación. «Nos gustaría ver ese sótano», dijo Morales. Por supuesto, pero me temo que no encontrarán mucho. Como dije, todo fue removido. El sótano de la iglesia estaba realmente vacío, excepto por algunas cajas de decoraciones navideñas y sillas rotas. Pero Roberto notó marcas en el piso de concreto como si muebles pesados hubieran sido arrastrados recientemente. «Padre», dijo Roberto, tratando de mantener la voz calmada, «mi hija iba a catecismo aquí. ¿Conocía al padre Hernández?». No podría decir. Él trabajaba más en actividades administrativas. Rara vez tenía contacto directo con los niños. Era mentira. Roberto podía sentirlo en la tensión de la voz del padre, en la forma como evitaba el contacto visual. Cuando salieron de la iglesia, Morales hizo una anotación en su libreta. «Está mintiendo. Vamos a necesitar investigar más a fondo a ese padre Hernández». Capítulo 3. La investigación se profundiza en la delegación. Morales pasó las siguientes horas al teléfono, llamando a diócesis y parroquias en todo el 100% Estado de México. La transferencia del padre Hernández en diciembre de 1998 estaba documentada, pero los registros eran vagos sobre los motivos. «Encontré algo interesante», dijo Morales a Roberto, quien había insistido en acompañar la investigación. El padre Hernández fue transferido por motivos administrativos a una parroquia en Toluca. Pero aquí está la parte extraña. En 2001 fue transferido nuevamente, esta vez a Puebla, y en 2003 simplemente desapareció de los registros oficiales de la iglesia. ¿Qué significa eso? O murió o fue expulsado del clero. Y considerando lo que su hija escribió en esa nota, Roberto sintió un escalofrío. Cree que busquemos más información antes de sacar conclusiones. Pero esa llave tiene que abrir algo. Y si el padre Santos está mintiendo, tal vez haya algo en la iglesia que aún no hemos encontrado. Esa noche, Roberto no pudo dormir. Se quedó en la cocina, tomando café y mirando la llave que ahora estaba dentro de una bolsa plástica como evidencia. Carmen se le unió alrededor de las 3 de la madrugada. «¿En qué estás pensando?», le preguntó sirviéndose una taza de café.
Estoy pensando que nuestra hija fue más valiente de lo que imaginábamos. Sospechó algo, escondió esta llave y dejó un mensaje. A los 8 años de edad, Carmen. Trató de protegernos de alguna manera. Carmen tomó la mano de su esposo. ¿Y si ella todavía está viva en algún lugar? Era una pregunta que ninguno de los dos se atrevía a hacer en voz alta desde hacía años. La esperanza era demasiado peligrosa. No sé, Roberto susurró, pero vamos a descubrir la verdad. Se lo debemos a ella. Investigación y revelaciones. Capítulo 4. Secretos en la sacristía. La mañana siguiente, Morales apareció en la casa de los Mendoza con noticias. Hablé con un expadre que conocía a Hernández. Me dijo algo interesante. Hernández tenía una obsesión por fotografiar las actividades de la iglesia, siempre con una cámara en la mano, documentando todo. ¿Y eso nos ayuda cómo? Sí, fotografiaba todo. ¿Dónde están esas fotos? El padre Santos dijo que todos los muebles antiguos fueron removidos, pero ¿y si algunas cosas se quedaron? Recibió con evidente nerviosismo, sus manos temblando ligeramente mientras leía el documento oficial. Por supuesto. Cooperaremos totalmente con la investigación. Esta vez exploraron cada rincón de la iglesia. Fue en la biblioteca, detrás de un estante pesado de libros religiosos, que Roberto encontró algo interesante. Una pequeña puerta de madera, casi invisible en la pared. «Padre Santos», llamó Morales, «¿qué hay detrás de esta puerta?» Es solo un pequeño depósito. Libros viejos, documentos históricos de la parroquia, nada importante. Pero cuando trataron de abrir la puerta, descubrieron que estaba cerrada con llave, y la cerradura era exactamente del tamaño de la llave que Paloma había escondido. El corazón de Roberto latió descompasado cuando la llave giró perfectamente en la cerradura. La puerta se abrió, revelando un pequeño cuarto lleno de estantes, pero en el centro había una mesa con un cajón con otra cerradura idéntica. «Dios mío», murmuró Santos, palideciendo visiblemente. Morales usó la misma llave para abrir el cajón. Adentro encontraron decenas de fotografías, documentos y una pequeña agenda de cuero negro. Las fotografías fueron lo que más los impactó. Niños del catecismo en situaciones que claramente no eran apropiadas. Paloma estaba en algunas de ellas, su rostro pequeño mostrando miedo y confusión. Roberto sintió una rabia asesina subir por su garganta, pero Morales lo sujetó del brazo. «Calma, Roberto. Te necesitamos pensando claramente ahora». La agenda contenía nombres, fechas y anotaciones detalladas. El nombre de Paloma aparecía varias veces, siempre acompañado de comentarios que hicieron a Roberto sentir náusea. Septiembre de 1998. Morales leyó en voz alta. Paloma se está volviendo problemática. Hizo demasiadas preguntas a los padres. Doctor Herrera sugiere solución permanente. Doctor Herrera. Roberto repitió el nombre. ¿Quién es Doctor Herrera? Santos, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló con voz quebrada. Doctor Miguel Herrera. Él era una especie de consejero de la iglesia. Decía que ayudaba a niños con problemas de comportamiento. Capítulo 5. La red se revela. Las siguientes 24 horas fueron un huracán de revelaciones. Doctor Miguel Herrera era un psiquiatra que mantenía una clínica particular en Coyoacán. Oficialmente, atendía a niños con traumas y trastornos de comportamiento. No oficialmente, como descubrió la investigación de Morales, estaba involucrado en una red que se extendía más allá de la iglesia de San Judas Tadeo. «Encontramos más víctimas», dijo Morales a Roberto por teléfono. 3 familias más se presentaron después de que anunciamos el arresto del padre Santos.
Todas reportan desapariciones o comportamientos extraños de sus hijos después de consultar con Dr. Herrera. Roberto estaba en la delegación, examinando documentos que parecían multiplicarse infinitamente sobre la mesa de Morales. Había una logística compleja detrás de los crímenes, direcciones, nombres, fechas, una verdadera empresa del horror. «Roberto», dijo Morales, su voz cargada de una emoción que trataba de controlar, «encontramos algo sobre Paloma». Roberto levantó los ojos de los papeles. En las anotaciones del doctor Herrera hay una entrada de octubre de 1998, un mes después de la desaparición de Paloma. Dice, P transferida a unidad de recuperación, tratamiento, de memoria exitoso, integración en progreso. Unidad de recuperación. ¿Qué significa eso? Aún estamos investigando, pero Roberto... Morales dudó. Hay una posibilidad, una pequeña posibilidad, de que Paloma aún esté viva. El mundo giró alrededor de Roberto. 12 años de luto, 12 años creyendo que su hija estaba muerta, y ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está ese doctor Herrera? Ese es el problema. Su clínica fue cerrada hace 2 años por irregularidades fiscales, y él desapareció. Capítulo 6. La búsqueda de Ana fue a través de Ana Vargas, una de las víctimas que había buscado a la policía, que consiguieron la siguiente pista. Ana tenía ahora 22 años, pero había sido abusada por el padre Hernández cuando tenía 9. A diferencia de Paloma, ella nunca había desaparecido completamente, pero sus memorias de ese período eran fragmentadas, como si alguien hubiera deliberadamente jugado con ellas. «Me acuerdo de un lugar», dijo Ana, sentada en la sala de declaraciones, «de la delegación», sus manos temblando ligeramente. Era como un hospital, pero no era un hospital. El doctor Herrera me llevaba ahí a veces. Decía que era para tratamientos especiales. ¿Recuerdas dónde quedaba?, preguntó Morales. «No exactamente, pero era lejos de la ciudad. Recuerdo viajar por horas. Y había un nombre... Casa Esperanza. Siempre me pareció irónico». Roberto sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «¿Casa Esperanza? ¿Estás segura?» «Sí. ¿Por qué?» «Porque apareció varias veces en las anotaciones del doctor Herrera, siempre que mencionaba transferencias». Ana continuó. «Había otros niños ahí, niñas principalmente. Algunas parecían diferentes, como si estuvieran en trance. El doctor Herrera decía que se estaban recuperando de traumas. ¿Sabrías reconocer el lugar? Tal vez. Si me llevaran por ahí, tal vez las memorias regresaran». Capítulo 7. El viaje al pasado. 3 días después, Roberto y Morales estaban en un carro siguiendo a Ana por las carreteras que salían de la Ciudad de México hacia el estado de Morelos. Ana se sentaba en el asiento trasero, los ojos cerrados, tratando de acceder a memorias que su mente había bloqueado por más de una década. «Voltea a la izquierda aquí», dijo ella de repente cuando pasaban por un pequeño pueblo llamado Tepoztlán. «Me acuerdo de esta iglesia. Nos parábamos aquí a veces». La carretera se volvía más angosta y serpenteante conforme subían por la montaña. La vegetación era exuberante, pero había algo siniestro en la belleza de ese lugar cuando Roberto pensaba en lo que podía haber pasado ahí. «Es aquí», dijo Ana cuando llegaron a un portón de hierro forjado medio escondido por la vegetación. «Casa Esperanza». El portón estaba cerrado, pero no con llave. Una placa oxidada confirmaba el nombre. A través de las rejas pudieron ver una construcción grande, estilo colonial, con varias ventanas, muchas de ellas con las persianas cerradas. «El lugar parece abandonado», observó Morales. Pero Roberto notó algo que lo hizo estremecer. Pensó, una de las ventanas del segundo piso, por un breve momento, vio un movimiento, como si alguien se hubiera alejado rápidamente de la cortina.
«Hay alguien ahí dentro», dijo él. Morales verificó su arma y habló por radio para solicitar refuerzos. «Vamos a entrar, pero con cuidado». Capítulo 8. Dentro de Casa Esperanza. La puerta principal de Casa Esperanza estaba sin llave. El interior olía a humedad y medicinas. Era claramente una especie de institución. Había cuartos pequeños a lo largo de un pasillo central, cada uno con una cama simple y una pequeña ventana con rejas. «Dios mío», susurró Ana, «es exactamente como lo recordaba». Roberto sentía el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que los otros podían escucharlo. En cada cuarto que miraban, imaginaba a Paloma ahí, pequeña y asustada. Fue al final del pasillo que encontraron al doctor Herrera. Estaba en una oficina improvisada, quemando documentos en una pequeña chimenea. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con cabellos grises y lentes de armazón delgado. Cuando los vio, no pareció sorprendido. «Imaginé que acabarían llegando aquí», dijo él, continuando alimentando el fuego con papeles. «Doctor, Miguel Herrera», dijo Morales identificándose, «está arrestado por...». «Sé por qué estoy arrestado», interrumpió Herrera. «La pregunta es, ¿vinieron a buscar a la niña?». Roberto dio un paso adelante, los puños cerrados. «¿Dónde está mi hija?». Herrera lo estudió con ojos fríos. «¿Su hija?». «Ah, sí, Paloma, una de las más resistentes al tratamiento. Nunca logramos borrar completamente sus memorias de la vida anterior». «¿Dónde está?». Roberto repitió, la voz cargada de amenaza. «Roberto, cálmate», dijo Morales, pero también estaba visiblemente tenso. Herrera señaló hacia el techo. «Segundo piso, cuarto 15, pero debo advertirles, ya no es la misma niña que ustedes perdieron». Resolución y catarsis. Capítulo 9. El reencuentro. Roberto subió las escaleras de 2 en 2 escalones, seguido de cerca por Morales. El pasillo del segundo piso era idéntico al de abajo, pero más silencioso, más opresivo. El cuarto 15 estaba al final del pasillo. Roberto se detuvo frente a la puerta, de repente paralizado por el miedo. ¿Y si no era ella? ¿Y si era ella pero no lo reconocía? ¿Y si 12 años de trauma habían destruido a la niña que él conocía? Morales puso la mano en su hombro. ¿Quieres que vaya primero? Roberto negó con la cabeza y giró la manija. La joven, sentada en la cama, ya no era la niña de 8 años que él había perdido. Tenía 20 años ahora, cabello castaño largo, y estaba leyendo un libro. Cuando la puerta se abrió, levantó los ojos, y Roberto sintió como si el mundo se hubiera detenido. Eran los ojos de Paloma, los mismos ojos cafés que él había visto cerrarse por última vez la noche anterior a la desaparición, cuando había ido a darle las buenas noches en su cuarto. ¿Paloma? Su voz salió como un susurro. La joven lo estudió por un largo momento. Después, despacio, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. «¿Papá? Papá, ¿eres tú de verdad?». Roberto cruzó el cuarto en 2 pasos y la abrazó, ambos llorando. 12 años de dolor, de nostalgia, de preguntas sin respuesta se disolvieron en ese abrazo. «Mi hija, mi niña, nunca dejé de buscarte». «Lo sabía», ella susurró contra su pecho. «Incluso cuando ellos decían que te habías olvidado de mí, yo sabía que vendrías». Capítulo 10. La verdad. Revelada en... Las horas siguientes, mientras otros policías registraban Casa Esperanza y arrestaban al doctor Herrera, Paloma contó su historia. No fue una narración fácil. Había partes que ella misma no podía recordar claramente, otras que eran demasiado dolorosas para revisar. «Después de la fiesta», dijo ella, sentada entre Roberto y Carmen, quien había llegado tan pronto como Roberto la llamó. «El padre Hernández me dijo que mis papás querían que fuera con él, que había alguna emergencia». Carmen apretó
la mano de su hija. Nosotros nunca pediríamos eso. Lo sé ahora, pero era niña y él era un padre. Me llevó a la iglesia, después a la clínica del doctor Herrera. Dijo que estaba enferma, que necesitaba tratamiento especial. ¿Qué tipo de tratamiento?, preguntó Morales, quien estaba registrando todo para el proceso. Medicinas que me hacían olvidar, terapias extrañas. Trataban de borrar mis memorias de casa, de la familia. Querían que creyera que siempre había vivido aquí. Roberto sintió una rabia ciega. ¿Cómo resististe? Paloma sonrió débilmente. Me acordaba de la llave que mamá me dio para mi joyero. Solías decir que mientras tuviera la llave, nunca perdería mis cosas más preciadas. Entonces escondí la llave del doctor Herrera en mi mochila y logré enterrarla en el patio antes de que me llevaran definitivamente. Dejaste el mensaje para nosotros, dijo Roberto con admiración. Tenía esperanza de que algún día lo encontraran, aunque yo nunca regresara a casa. ¿Pero por qué no trataste de escapar antes?, preguntó Carmen. Paloma dudó. En los primeros años, las medicinas me dejaban muy confundida. Y después conocí a otras niñas aquí. Niñas que estaban peor que yo. No podía abandonarlas. Capítulo 11. Otras víctimas. La revelación de Paloma llevó al descubrimiento de 7 jóvenes más en Casa Esperanza, todas supuestamente pacientes en tratamiento. La más joven tenía 16 años, la mayor 25. Todas habían sido secuestradas entre los 8 y los 12 años de edad. Paloma se convirtió en una especie de hermana mayor para todas nosotras, explicó una joven de 18 años que había sido traída a Casa Esperanza a los 10. Ella nunca dejaba que el doctor Herrera nos aislara completamente unas de otras. Creó un sistema para comunicarnos y apoyarnos. La operación del doctor Herrera era más compleja de lo que cualquiera había imaginado. Además de Casa Esperanza, mantenía contactos con otras instituciones en diferentes estados de México. Algunos de los niños secuestrados eran transferidos a esos otros lugares. Otros, como Paloma, permanecían en Casa Esperanza para trabajos domésticos y para entrenar a los nuevos arribos. Era un negocio, explicó Morales a Roberto mientras examinaban los documentos confiscados. Él cobraba a las familias más ricas por tratar a sus hijos problemáticos y usaba el dinero para mantener las operaciones de secuestro. Pero Paloma nunca fue problemática. No. Ella fue víctima de la red de abuso sexual. El padre Hernández la trajo porque había descubierto lo que estaba pasando y amenazaba con contarles a los padres. Capítulo 12. El juicio del doctor Miguel Herrera y del padre Santos. El padre Hernández había muerto de cáncer en 2003, según descubrieron. Se convirtió en uno de los casos más seguidos por los medios mexicanos de ese año. Paloma, ahora de 21 años, testificó con un valor que impresionó a todos en el tribunal. El doctor Herrera me dijo muchas veces que mi familia me había olvidado. Dijo durante su testimonio que ellos habían seguido con sus vidas y que yo debería hacer lo mismo, pero nunca creí completamente en eso. Incluso en los momentos más difíciles, sabía que mi papá y mi mamá me estaban buscando. Roberto, sentado en la primera fila del tribunal, no pudo contener las lágrimas. El doctor Herrera fue condenado a 30 años de prisión por secuestro, privación ilegal de la libertad, abuso de menores y formación de banda delictiva. El padre Santos recibió 25 años por las mismas acusaciones. Pero para Roberto y Carmen, la verdadera justicia no estaba en la condena de los culpables, sino en el hecho de tener a su hija de vuelta. Capítulo 13. La recuperación, los primeros. Meses después del reencuentro, fueron desafiantes para toda la familia. Paloma había perdido 12 años de su vida, 12 años de desarrollo normal, de educación,
de relaciones familiares. A los 20 años, tenía la educación formal de una niña de 8 años. A veces me siento como una extraña en mi propia casa, le confesó Paloma a Roberto durante una de las caminatas diarias que habían comenzado a hacer juntos por el barrio. No eres una extraña, Roberto respondió. Eres mi hija, y vamos a dar un paso a la vez. Carmen había transformado el cuarto de Paloma en algo adecuado para una joven adulta, pero manteniendo algunos elementos de la niña de 8 años, como los ositos de peluche y los libros de cuentos de hadas. Gracias por mantener mi cuarto, dijo Paloma la primera noche en casa. Sabía que regresarías. Carmen respondió simplemente. Capítulo 14. Educación y propósito. Paloma demostró una determinación impresionante para recuperar el tiempo perdido. Comenzó con clases particulares para prepararse para el equivalente a la preparatoria, y en 2 años estaba lista para presentar examen de ingreso a la universidad. Quiero estudiar psicología, anunció durante la cena familiar. ¿Por qué?, preguntó Roberto, aunque sospechaba la respuesta. Porque quiero ayudar a otros niños que pasaron por lo que yo pasé, y porque entiendo cómo funciona la mente cuando trata de protegerse de traumas. Fue aceptada en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se destacó como una de las mejores estudiantes de su generación. Durante los años de la universidad, Paloma también se convirtió en activista. Trabajaba con organizaciones que luchaban contra el tráfico de niños y el abuso sexual infantil. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza para familias que habían perdido hijos. Cada niño que ayudamos a encontrar, dijo en una entrevista para la televisión nacional, es una victoria contra gente como el Dr. Herrera. Capítulo 16. El inspector Morales, Eduardo Morales, nunca olvidó el caso Paloma. Incluso después de su jubilación de la policía, continuó trabajando como consultor en casos de niños desaparecidos. El caso de Paloma cambió la forma en que la policía mexicana investiga desapariciones de niños, explicó durante una conferencia en la Academia de Policía. Aprendimos que nunca debemos dejar de buscar, incluso cuando todas las pistas parecen haber desaparecido. Morales también ayudó a Paloma a establecer una fundación para familias de niños desaparecidos. La Fundación Llave de la Esperanza ofrecía recursos, apoyo psicológico y asistencia legal para familias en situaciones similares a la que los Mendoza habían enfrentado. El inspector Morales es más que un policía para mí, dijo Paloma durante la ceremonia de inauguración de la fundación. Es el hombre que nunca se rindió para encontrarme. 20 años. Después, la mujer en que Paloma se convirtió en 2030, a los 40 años, Paloma Mendoza se había convertido en una de las psicólogas infantiles más respetadas de México. Su clínica particular atendía principalmente niños que habían sufrido traumas y había desarrollado técnicas innovadoras para ayudar en la recuperación de memorias y en la reconstrucción de la confianza. Cada niño que entra a mi consultorio, solía decir a sus asistentes, carga una llave para su propia sanación. Nuestro trabajo es ayudarlos a encontrar esa llave. Paloma se había casado con un pediatra llamado Alejandro, quien conoció durante sus estudios en la UNAM. Tenían 2 hijos, Roberto, de 8 años, nombrado en honor al abuelo, y Carmen, de 5. A veces, mis hijos me preguntan sobre los años perdidos, le contó a Roberto durante uno de los domingos familiares. Les digo que esos años no se perdieron. Me enseñaron cómo ser fuerte. El patio de la memoria, transformado la casa en Xochimilco, se había convertido en un lugar de peregrinación no oficial para familias que habían perdido hijos. Roberto, ahora jubilado, recibía regularmente personas
que querían conocer la historia de Paloma y encontrar esperanza para sus propias situaciones. El patio donde la mochila había sido encontrada fue transformado en un pequeño jardín memorial, no solo para Paloma, sino para todos los niños que aún estaban desaparecidos. Cada flor aquí representa a un niño, explicaba Carmen a los visitantes, y mientras haya flores floreciendo, significa que hay esperanza. La llave original, aquella que Paloma había escondido, estaba ahora enmarcada en la pared de la sala junto con la nota que había escrito. Si encuentras esto, busca en la sacristía. Esa llave abrió más que un cajón, reflexionaba Roberto. Abrió un camino de regreso a nuestra hija. El impacto social, el caso Paloma, había llevado a cambios significativos en el sistema judicial mexicano. Fue aprobada la Ley Paloma, que establecía protocolos más rigurosos para investigación de niños desaparecidos y criminalizaba la negligencia institucional en casos de abuso sexual infantil. Varias otras redes de tráfico fueron descubiertas y desmanteladas en los años siguientes, muchas usando tácticas similares a las del doctor Herrera. La Fundación Llave de la Esperanza había ayudado en la recuperación de más de 200 niños. Paloma no fue solo una víctima, dijo el gobernador del Estado de México durante una ceremonia en honor al 20º aniversario de su recuperación. Se convirtió en un símbolo de que el mal nunca prevalece para siempre. Los otros sobrevivientes de las otras víctimas encontradas en Casa Esperanza, 6 habían logrado reintegrarse completamente a la sociedad. Una había elegido vivir de forma más reservada, pero aún mantenía contacto con el grupo a través de Paloma. Ana Vargas se había convertido en jueza, especializándose en casos de derechos del niño. Había procesado más de 500 casos de abuso y tráfico, con una tasa de condena impresionante. Morales. El mentor Eduardo Morales, ahora de 80 años, se había convertido en una figura paterna para Paloma. Era el abuelo honorario de sus hijos y un consultor frecuente de la Fundación Llave de la Esperanza. Lo que más me enorgullece, dijo durante su cumpleaños número 80, no es haber resuelto el caso, es haber visto a Paloma transformar su dolor en propósito. Morales había escrito un libro sobre el caso, titulado La llave que abrió el futuro. Todo el dinero de las regalías era donado a la fundación. Roberto y Carmen, los padres que nunca se rindieron. Roberto, a los 72 años, se había convertido en un orador motivacional, contando la historia de Paloma a audiencias alrededor del mundo. Su mensaje era siempre el mismo: nunca dejen de buscar, el amor encuentra un camino. Carmen se había dedicado al trabajo voluntario, ayudando a otras madres que habían perdido hijos. Coordinaba un grupo de apoyo que se reunía todas las semanas en la iglesia local. Irónicamente, la misma iglesia de San Judas Tadeo, que había sido completamente reformada y tenía un nuevo liderazgo. Perdonar no significa olvidar. Carmen solía decir al grupo, significa elegir no dejar que el odio consuma el poco amor que nos queda. La nueva generación, los hijos de Paloma, Roberto Jr. y Carmen Jr., crecieron conociendo la historia de su madre, pero de una forma adaptada a su edad. Sabían que mamá había estado perdida por mucho tiempo cuando era pequeña, pero que abuelo y abuela nunca dejaron de buscarla. Cuando crezca, dijo Roberto Jr. durante la cena de su 8º cumpleaños, la misma edad que Paloma tenía cuando desapareció, quiero ayudar a niños perdidos a regresar a casa. Paloma miró a su hijo, después a su padre, y sonrió. Era una sonrisa que cargaba 20 años de dolor, pero también 20 años de sanación. El último capítulo, La llave del futuro en 2030.
En el 32º aniversario de la desaparición original de Paloma, la familia Mendoza estaba reunida en el patio donde todo había comenzado. 3 generaciones sentadas alrededor de la mesa de madera que Roberto había construido años después del reencuentro. «Cuenta la historia de la llave, abuelo», pidió Roberto Jr. Roberto miró la llave enmarcada en la pared, después a Paloma, que estaba jugando con Carmen Jr. en el jardín. «Había una vez», comenzó, «una niña muy valiente que sabía que, sin importar qué tan oscuro se pusiera el mundo, siempre habría una llave para abrir la puerta de regreso a casa». Paloma se acercó a la mesa y se sentó al lado de su padre. «Y esa llave», continuó la historia, «no estaba hecha de metal, estaba hecha de amor. Y mientras haya amor, ninguna puerta permanece cerrada para siempre». Carmen Jr. miró a su madre, con los ojos muy abiertos. «¿Y todos vivieron felices para siempre?». Paloma tomó a su hija en brazos y miró alrededor de la mesa, a sus padres, que nunca se habían rendido, a su esposo, que había aprendido a amar sus cicatrices junto con sus sonrisas, a sus hijos, que representaban la prueba de que el futuro siempre era posible. «Sí, mi amor», dijo suavemente, «todos vivieron felices para siempre, no porque nada malo había pasado, sino porque eligieron encontrar la felicidad a pesar de las cosas malas». El sol comenzaba a ponerse sobre Xochimilco, tiñendo el patio con tonos dorados. En la pared, la llave que había iniciado todo brillaba en la luz dorada, un recordatorio permanente de que la verdad siempre encuentra su camino, sin importar cuánto tiempo esté enterrada. Y en algún lugar de la ciudad, un niño desaparecido estaba a punto de ser encontrado, porque la Fundación Llave de la Esperanza nunca dejaba de buscar, y porque Paloma Mendoza había probado que los milagros eran posibles cuando el amor se negaba a rendirse. La historia de Paloma se convirtió en leyenda en la Ciudad de México, pero más importante, se convirtió en esperanza. Cada año, en el día en que fue encontrada, cientos de familias se reúnen en el Jardín Memorial en Xochimilco para encender velas por los niños que aún están perdidos. Y cada año, algunos de esos niños son encontrados. Porque como Paloma siempre decía, mientras alguien esté buscando, nadie está verdaderamente perdido.